Buenas tardes amigos, hoy hablamos sobre un nuevo tema, abdomen agudo. ¿Cómo lo definiríamos al abdomen agudo? Una de las mejores definiciones que hasta el momento se las tiene es aquella situación crítica que cursa con síntomas abdominales graves de más de 6 horas de evolución y que requiere un tratamiento médico o quirúrgico urgente. Entonces, dentro de las bases para saber qué es un abdomen agudo, debemos centrarnos en el dolor abdominal. Y el dolor abdominal se divide en tres formas: visceral, parietal y referido. Este dolor se transmite hacia los receptores de neuronas del dolor a través de la primera, segunda y tercera neurona, provocando lo que es la localización, intensidad y el carácter de cada uno de los tipos de dolores. Así, el dolor visceral es aquel que se expresa como que se presenta por distensión o contracción violenta de la musculatura de una víscera hueca. Este estímulo se transmite a través de las fibras C que forman parte de los nervios esplácnicos y por lo tanto el dolor es difuso, gradual y de intensidad creciente. Generalmente se localiza en epigastrio, periumbilical o hipogastrio y se asocia a síntomas vegetativos como es inquietud, sudoración, palidez, náusea y vómito. El dolor visceral se proyecta en función del origen embriológico del órgano afectado. Así vamos a ver que en el epigastrio se proyectará el estómago, duodeno, inclusive el hígado, la vesícula, colédoco y páncreas. En el mesogastrio encontraremos el intestino delgado y parte del colon ascendente y transverso, y en el hipogastrio encontramos el colon y los órganos pélvicos. El dolor parietal se observa en casos de irritación peritoneal, como por ejemplo una peritonitis. El estímulo se transmite a través de las fibras A mielínicas integradas en los nervios somáticos o cerebroespinales. Generalmente este tipo de dolor es bien localizado, de carácter pulsante o punzante y con contractura muscular refleja. Puede ser superficial, a nivel de la piel o de los músculos, o profundo en las articulaciones, tendones y los huesos. Y el dolor referido es aquel que se percibe en una zona alejada del estímulo del órgano afectado, aparece cuando el estímulo visceral es más intenso o bien cuando el umbral del dolor está disminuido y erróneamente se le encuentra en un área cutánea inervada por el mismo segmento medular. Ejemplo, el dolor de la vesícula, que se lo puede encontrar a nivel del hombro derecho o en la región escapular. Ese es un dolor referido. Entonces, estos espinotalámicos son los que van a proyectar los estímulos de las estructuras somáticas y viscerales que convergerán en la misma neurona medular. Están viendo acá nuevamente algunos sitios de reflexión de dolor referido, exactamente de algunos órganos intraabdominales. ¿Cuáles son la etiología del abdomen agudo? Pueden ser de dos causas: aquellos que conllevan una causa quirúrgica que va a terminar en cirugía y las causas no quirúrgicas o de tipo médico. Entre las causas quirúrgicas encontraremos principalmente, ya que el tema es el que estamos avanzando, aquellos que producen hemorragia, como por ejemplo los traumatismos de órganos sólidos, fuga o ruptura de aneurismas arteriales, ruptura de embarazo ectópico, divertículos, malformaciones, úlceras pépticas perforadas, pancreatitis necrohemorrágica, etc. Otra de las causas puede ser la infección, como por ejemplo aquellas que acompañan a la apendicitis aguda, colecistitis aguda, también diverticulitis, abscesos hepáticos diverticulares o de psoas. Las causas perforativas, como por ejemplo una úlcera péptica perforada, un tumor también, o el síndrome de Boer-Haave o divertículos perforados también. Las obstructivas, que pueden deberse a adherencias de obstrucción del intestino delgado o grueso, los vólvulos de sigmoide, de ciego, hernias encarceradas o estranguladas y
las neoplasias. Entre las isquemias también es otra de las causas, como por ejemplo la enfermedad de Berger, trombosis o embolia mesentérica, torsión ovárica, colitis isquémica, torsión testicular, etc. Y entre las causas no quirúrgicas encontramos las endocrinas y metabólicas, o sea, de causa médica y que requieren un tratamiento médico y no quirúrgico, como por ejemplo la uremia, crisis diabéticas, Addison, porfiria, fiebre mediterránea, etc. Causas hematológicas también podemos encontrar como la crisis drepanocítica, la leucemia y otras discrasias. También las toxinas y fármacos tienen su rol, como intoxicación por plomo y otros metales pesados, el síndrome de abstinencia de narcóticos, envenenamiento por picaduras de viuda negra, etc. Entonces, ¿cómo debemos enfocar? En primer lugar, en la anamnesis se deben buscar antecedentes médico-quirúrgicos de importancia que nos puedan explicar la semiología del dolor y los síntomas asociados que podría tener el paciente. Por ejemplo, aquellos antecedentes médicos si el paciente tiene una diabetes avanzada y está cursando con una alteración a nivel de la inervación simpática o motora, puede llevar que los dolores en el abdomen de los diabéticos no sean tan intensos como en otro tipo de pacientes. La semiología del dolor se debe seguir el mnemotécnico de Alicia y los síntomas asociados que estos se presentan junto con el dolor. ¿Qué antecedentes médico-quirúrgicos son importantes además de la diabetes? En primer lugar, las cirugías previas, antecedentes gineco-obstétricos, abortos, molas y datiformes, tratamientos con inmunosupresores como quimioterapia o uso de corticoides de acción prolongada, pacientes que consuman alcohol u otras drogas, tratamientos farmacológicos de larga data y enfermedades crónicas no transmisibles inciden mucho en los resultados de una evaluación de un abdomen agudo. En la semiología del dolor, entonces, buscamos la localización, la irradiación, el carácter, la intensidad, situaciones que agravan o alivian, que vendría a ser el mnemotécnico de Alicia. Y como síntomas asociados tendremos la fiebre, anorexia, náusea o vómito, constipación, diarrea, melena, etc. Entonces, en la exploración física seguimos los 4 pasos semiológicos que nos indica como son la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. Solo que en el abdomen se altera este orden y que debe ser después de la inspección, la auscultación, el tercer paso la percusión y al final recién la palpación, tratando en lo posible para determinar si es un abdomen de causa quirúrgica o no, en la palpación tener incidencia en buscar signos de irritación peritoneal que nos indicarían que la cirugía es perentoria. Aquí estamos viendo un sinfín de lista de signos que se pueden ubicar a nivel abdominal y que nos orientan hacia un diagnóstico o anomalía que podría existir, para que ustedes lo vean con mayor detalle. Entonces, en la evaluación y diagnóstico, ¿qué debemos tener en cuenta? Que además de la clínica, se deben utilizar exámenes de laboratorio como conocer valores de hemoglobina, recuento de leucocitos y su diferencial, electrolitos nitrógeno ureico en sangre y orina, la prueba de gonadotrofina coriónica humana, amilasa, lipasa, pruebas de función hepática que van desde las bilirrubinas hasta las transaminasas y otros estudios más dirigidos hacia la presencia o ausencia de algunos determinados síntomas asociados. También las pruebas de imagen ayudan mucho en el orden siempre de todo estudio inicial se utilizan las radiografías, luego las ecografías y por último las tomografías o resonancias. En las radiografías simples, además de descartar un neumoperitoneo como estamos viendo en la imagen o de afirmar más bien de que existe un neumoperitoneo,
tanto en las radiografías de tórax, también en las de abdomen se pueden observar algunas calcificaciones que corresponden a apendicolitos, cálculos biliares, cálculos renales y algunos otros datos de pancreatitis crónica o aneurismas de aorta abdominal. También se pueden observar datos de obstrucciones, sea de intestino delgado o de grueso. En la imagen vemos una asa de intestino delgado muy distendida y obstruida. En las ecografías abdominales observaremos cómo está la vesícula y las vías biliares, un poco del hígado, y también a nivel pélvico encontraremos en el sexo femenino cómo se encuentran los ovarios anexos y el útero. No solo se identifican las estructuras de estos, sino también la presencia de líquido libre y de aire en la cavidad abdominal. En la tomografía encontraremos ya datos con mayor exactitud de su morfología y localización, por eso este estudio es tan importante y nos permite hacer diferenciación entre uno y otro órgano que esté sano o enfermo. Por último, para el tratamiento, ¿qué medidas debemos adoptar? Son indicaciones de laparoscopía o laparotomía, toda la lista que están viendo ahí, desde apendicitis terminando en abscesos abdominales posoperatorios. Y obviamente traumatismo, perforaciones, peritonitis, isquemias, hernias estranguladas, etc. Todas ellas diagnosticadas requieren una intervención quirúrgica para su resolución. Aquellas enfermedades que no van a requerir una laparotomía inmediata, como por ejemplo que el paciente, además de tener dolor abdominal, tenga estabilidad hemodinámica, ausencia de peritonismo, caracterización de lesiones por tomografía de buena calidad valorada, sin lesiones de víscera o hueca, estas requerirán un tratamiento médico con un seguimiento estricto por su médico tratante y ser más conservadores y no una cirugía inmediata. Y por último, cuando se tenga un diagnóstico incierto, se debe hospitalizar al paciente, hacer una observación continua, reevaluar periódicamente por el mismo médico al paciente y pedir exámenes de laboratorio y de gabinete secuenciales para evitar las laparotomías en blanco. Algunos procesos médicos que simulan abdomen agudo quirúrgico tenemos desde cardiovasculares hasta enfermedades infecciosas.